Manoj Nelliyathu Shyamalan, más conocido como M. Night Shyamalan, director de películas conocidas como El Sexto Sentido, Múltiple o la recientemente estrenada Llaman a la puerta. Se trata de un director que acredita tanto adeptos como detractores a partes iguales por su cine, un director con un sello estilístico muy marcado que ha tenido una carrera muy interesante caracterizada por su irregularidad, que ha polarizado tanto a crítica como a público y taquilla. Escribe, además de dirigir la mayoría de sus películas. Es experto en encapsular a sus personajes en primerísimos primer planos, el uso del fuera de campo, los giros de guión totalmente locos y la construcción de relatos fantásticos y de ciencia ficción bajo la verosimilitud de un tono realista. En este vídeo vamos a conocer la filmografía de Shyamalan, sus etapas y diferentes estilos y qué se puede esperar de él en un futuro. El director indio de 52 años, bastante joven para lo que es la industria cinematográfica y haber dirigido 15 películas hasta el momento, comenzó su carrera con 2 largometrajes bastante olvidables pero meritorios por haber llegado apenas a la veintena de edad. Praying with Anger, protagonizada por él mismo, que contaba la historia de un joven hindú que viajaba a su país de origen para reconectar con sus raíces, y Wide Awake, una comedia dramática sobre un niño que intentaba entender la muerte apuntando algunas de las ideas que veríamos en un futuro. Pero si estas películas son olvidables es porque su siguiente película sería un boom absoluto que le catapultaría a la fama y le pondría en el escaparate de prometedores cineastas. Esto pasó con El Sexto Sentido. El Sexto Sentido era un thriller con tintes de terror, sin necesidad de acudir a las convenciones de ese género, que contaba con una estrella de cine de acción como Bruce Willis en un papel dramático. Todos sabemos más o menos de qué va la película. Capaz de aunar el cine mainstream con el cine autor, la crítica no tardó en denominarlo como el nuevo Spielberg, entre otro tipo de etiquetas que les encanta poner. Una película que, aunque quizás haya caducado un poco, se volvió totalmente icónica, un éxito absoluto gracias, sobre todo, a su giro de guión final que literalmente rompió el culo de los espectadores que la vieron en su momento. Es casi imposible no saber cuál es este giro, pero si por lo que sea no la has visto, pues no diré nada y así la ves y te quedas más o menos así. Es aquí donde encontramos uno de los elementos de Shyamalan que le acompañarán a lo largo de su filmografía, el plot twist. El altar en el que pusieron a Shyamalan era casi inalcanzable y los espectadores esperaban de él que les volviera a sorprender con nuevos giros de guión locos, y realmente lo consiguió en mayor o en menor medida, aunque no siempre para el gusto de todos. Así pasaba en El Bosque, en La Visita, en Tiempo o incluso en su última película, Llaman a la puerta. Shyamalan no bajó el ritmo y sus siguientes películas son totalmente imprescindibles. Un año después del Sexto Sentido volvió a protagonizar una película con Bruce Willis, contando además con Samuel L. Jackson en el reparto, El Protegido. Se trata, y a pesar de contar hoy en día con una infinidad de películas de este tipo, de una de las mejores películas de superhéroes jamás hechas. Un abierto homenaje al mundo del cómic que trasladaba las historietas y clichés de sus tramas al mundo real, construido por Shyamalan. Sin necesidad de efectismos, la espectacularidad se consigue en romper la cotidianidad con actos increíbles. Shyamalan consigue dotar de verosimilitud el mito del superhéroe, algo genuinamente complicado. La escena introductoria del personaje de Bruce Willis en el tren es simplemente espectacular. Ciencia ficción, fantasía en un tono realista y que sea realmente verosímil es otra de las características de este director, que consigue que cosas que hemos visto miles de veces en otras películas nos sorprendan e impacten. Así fue en su siguiente película, mi favorita en lo personal de este director, Señales. Con Mel Gibson y Joaquin Phoenix en el reparto, en Señales, seguimos a una familia que descubre un hecho escalofriante en los campos de maíz de su granja. Shyamalan siempre construye personajes que suelen tener que superar algún trauma. Sus películas al final tratan de las emociones humanas puestas en movimiento por un hecho sobrenatural. Los personajes de Mel Gibson y Joaquin Phoenix funcionan a la perfección en ese sentido. Señales es terrorífica sin sustos baratos gracias a la atmósfera y tensión creada de la mano de lo que no aparece en pantalla, de lo que se sugiere y que, cuando finalmente podemos observar aquello que perturba la cinta, el horror y la fascinación se encuentran en sus cotas más altas. Otra marca y seña del director. What? Si los giros de guión era algo por lo que el público conocía a Shyamalan, en el buen sentido, su siguiente película llevaría esto a otros niveles, lo que no sería del gusto de todos, El Bosque.
La película no es que tenga uno, sino dos giros de guión rompeculos. Es complicado hablar de esta película, pues disfrutar de su visionado depende mucho de lo que sepas antes de entrar en ella. Se trata de su película más poética que rezuma originalidad por todos sus poros. A Shyamalan le encanta jugar con las expectativas del espectador y aquí las llevó al límite, lo que le causó grandes detractores. Si bien había mencionado que Shyamalan era un director irregular, tan solo hemos visto películas que en el inicio de su carrera son absorbentes y cautivadoras, pero sus siguientes películas son... Bueno, vayamos por partes. La joven del agua. Es bastante complicado describir de qué va esta película, pues su guión no tiene ningún sentido y está lleno de conveniencias y atajos que son casi insultantes, algo entendible al saber que la historia se iba creando mientras se rodaba. Shyamalan intenta componer un cuento, una especie de fábula adulta y oscura, bajo el tono realista que acostumbra, pero aquí la verosimilitud no se encuentra por ninguna parte. Shyamalan, además, al que le gusta hacer cameos en todas sus películas, conformaba un reparto de secundarios que no estaba a la altura, a excepción de aquel que funciona como crítica a la crítica de cine, que sí que está gracioso. Fue su película más cara, 70 millones por 72 millones de recaudación, un auténtico fracaso. Si bien tiene defensores que justifican las fumadas de la película en base al tono metafórico, yo nunca conseguí subirme a ese barco. Quizás su visionado con mucha droga como acompañante sea de ayuda. Quizás por este fracaso el director quiso volver a una película más encorsetada y más comercial, pero que no llegaba a la altura de sus películas anteriores, El Incidente. Esta película nos narra cómo de repente las personas empiezan a suicidarse en masa sin motivo aparente. Otro rasgo del director son sus premisas argumentales, siempre con un punto de partida que llama el interés del espectador. Sin embargo, cometería el error de crear unas expectativas en base al conflicto que no se resuelven a la altura de los acontecimientos, siendo insatisfactorias las explicaciones lógicas de los sucesos increíbles que suceden en sus películas, un problema que encontrará también en un futuro. El Incidente, aún así, me parece una película interesante en la que tenemos, por ejemplo, una escena de tensión en la que Mark Wahlberg negocia con una planta. Tras dos fracasos y casi necesitando el apoyo de la taquilla, se embarcó en la adaptación del anime de Avatar con la película The Last Airbender. Mediocre y sin estar a la altura del anime que adaptaba, fue otro fracaso más tanto en taquilla como en crítica, pero quizás más doloroso fue el fracaso de After Earth. Con Will y Jaden Smith no encontrábamos prácticamente nada de lo que nos había ofrecido el director en un pasado, siendo vapuleado de nuevo por la crítica y fracasando en taquilla. Estos 4 fracasos seguidos llevaron al director a tener que autoproducirse sus propias películas y volver a premisas argumentales mucho menos ambiciosas, con espacios reducidos y pocos actores, que también le habían funcionado en un pasado. La Visita es su película más abiertamente de terror, usando por primera vez la cámara en mano como formato. Fue mucho más barata que sus anteriores propuestas, costó solo 5 millones y recaudó 98 millones. Una película perturbadora donde 2 niños tienen que pasar una semana en una remota granja con sus abuelos. De nuevo, cuenta con un giro rompedor dentro de la película que jugaba con las convenciones del género y con el espectador. Le sirvió para volver al buen camino y cargar las pilas para su nueva película, Múltiple. Con los fantásticos James McAvoy, quien interpreta a un villano con múltiples personalidades, y Anya Taylor-Joy, de nuevo su protagonista debe afrontar un trauma ante una situación límite y sobrenatural. Un film tenso y agónico que confirmaba que el director había vuelto al camino del éxito y nos dejaba el mayor giro de guión de la película para la escena final en la que conecta directamente con su siguiente película, Glass. Resulta que Múltiple convivía en el mismo universo que El Protegido, casi como una respuesta de Shyamalan a las películas de Marvel y DC y sus universos cinematográficos. El director creaba su universo propio con esta secuela de ambas películas. En Glass convergen los personajes de Samuel L. Jackson, Bruce Willis y James McAvoy, volviendo a retomar el discurso del cómic de superhéroes y cómo esta conversación se desarrollaba en los tiempos actuales. Si bien la conjunción de todos los elementos no termina de funcionar, era bastante complicado, no deja de ser una idea atrevida que supuso un aire fresco y que volvió a situar el foco encima del director. Tanto El Protegido como Múltiple son superiores a Glass, pero el ejercicio cinematográfico de Shyamalan es para tener en cuenta. El director ha abierto una nueva etapa en su filmografía, donde expone metáforas abiertas para conjugar diferentes géneros, manteniendo el plot twist y las premisas argumentales originales como una de sus características.
Así es en Tiempo, donde alcanza momentos de brillantez, aunque faltando un remate final que termine de ser creíble y satisfactorio. La exposición para justificar los hechos de manera verosímil que suceden en sus películas se atenta un poco ridículo a la par que incluso innecesario. Llaman a la puerta, su última película, vuelve a ser una propuesta tensa e interesante gracias a la ambivalencia de qué discurso debemos creer, pero vuelve a fallar en la resolución de su tercer acto. Muy destacable la presencia de Dave Bautista, una de las reconversiones a actor más bien cuajadas de los últimos años. Aún así, Shyamalan vuelve a estar en buena forma y a ser un director que no deja a nadie indiferente cuando se realiza uno de sus visionados. Yo siempre estaré en su barco por ser un director capaz de jugar con mis expectativas, de plantearme preguntas sin necesidad de darme respuestas y de una u otra forma sorprenderme en cada una de sus películas. Conclusión. George, swing away, George. I'm coming, Cody. I'll save you. Die!